Estamos de vuelta ya con esta segunda parte. Vamos a escuchar ahora el otro lado de la moneda, el oficialismo. Para eso le doy la bienvenida a mi invitado, Alberto Aranguibel. Usted ya lo conoce, es comunicador social chavista. Para dejarlo claro. ¿Cómo está, Alberto? Bienvenido. Muy bien. Bienvenido gracias. Tú a nuestro país. Muchas gracias, gracias. Nos vimos la vez pasada, ¿no? También cuando estuve por acá. Vamos a empezar. Si te parece, quiero preguntarte, el clamor popular dentro de la oposición. Es inconstitucional lo que vimos el día de hoy. Es el clamor popular dentro de la oposición y por diferentes motivos. Si quieres, ahorita los vamos analizando. Pero de entrada, la primera respuesta acerca de esta declaración que hoy mismo Enrique Capriles hace justo minutos antes de que se hiciera la juramentación de Nicolás Maduro. Lo único inconstitucional que está sucediendo en Venezuela es que Capriles ande declarando como si él fuera líder de algo en el país, que no lo es, no representa ningún sector en nuestro país. Contrario a lo que aparece en los medios de comunicación de manera persistente, empeñado él en utilizar a los medios en ese sentido, dando ruedas de prensa sin tener las credenciales de ninguna manera para estar respondiendo a cada declaración del gobierno bolivariano como si el gobierno bolivariano fuera un interlocutor directo entre Capriles y él en representación de la sociedad. Capriles es un derrotado, es el mariscal de la derrota, como se le conoce en Venezuela. Es solamente en los medios donde está ese discurso de la supuesta inconstitucionalidad. En Venezuela, tú lo habrás podido constatar, hay una perfecta tranquilidad. El curso de la democracia sólida que estamos construyendo ha crecido en este tránsito doloroso, terrible, pero que la gente tiene perfectamente claro, como se ha visto, por millones, por marejadas de gente gigantesca, como nunca antes se ha visto ningún evento de esta naturaleza, por lo menos en el continente americano. Y eso es que lo subrayo. Lo que está, exactamente. Es una realidad y en su justo valor. Lo que estamos viendo entonces es el ascenso de Chávez y con ello del chavismo a un nuevo plano, a una nueva dimensión, donde empieza a trabajar Chávez en un plano que en lo terrenal no podía seguir haciendo, que es el de impulsar la fuerza del pueblo con su ideario, con el amor que él está inspirando en la gente. Alberto, otra de las cosas que yo te voy a decir, bueno, primero, ahora me explicas por qué Enrique Capriles no representa ningún sector y para la oposición lo representa. No, para la oposición no. Si te dedicas a buscar con detalle, vas a encontrar que la mayoría del debate que hay en Venezuela en este momento, que no es en el ámbito de la revolución, porque ahí todo el mundo está perfectamente claro en qué es lo que hay que hacer, quién es el candidato, ahí no hay ninguna discusión. Cuando tú revises en detalle lo que está pasando en el debate político en Venezuela, vas a encontrar que es en la oposición, donde están peleando a cuchillada limpia para ver cómo hacen para salir de un candidato que definitivamente tiene muchísimos más defectos que virtudes, que no tiene casi ninguna virtud, como lo han encontrado ellos al seno de su propio espacio de debate político, y que además ha puesto en evidencia todas las flaquezas que ellos tienen, porque se han concentrado solamente en el trabajo de la construcción política en los medios de comunicación. Y a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la revolución, donde se construye la política que ha construido Chávez en el pueblo, en la calle, de manera permanente, construyendo poder popular, que determina que tengas esa realidad verdadera, que no es la de los medios de comunicación, ni de las transnacionales como esta, que están mostrando un rostro que no es el del país. Aquí no hay ninguna inconstitucionalidad, y esa cantidad de expertos en análisis desde el punto de vista constitucionalista que ustedes han traído incluso repetidas veces en estos mismos 3 días, como yo lo he seguido, no son las personas que están expresando la realidad del país. Hay que ir con las cámaras allá a ver los mares de gente, ver la expresión del pueblo, ver la verdadera realidad. Bueno, nosotros hemos estado con eso, con la expresión del pueblo, y lo hemos subrayado y lo hemos consignado porque, te lo digo de nuevo, con su justo valor, la realidad ahí está y así es, y el fenómeno es impresionante. Pero por el otro lado... no aceptan la que te comento de los medios, que tienen una visión sesgada con una realidad virtual que no es la que existe en el país. Yo te lo aceptaría si no estuvieras tú aquí. Pero por eso es que vine, para decírtelo. Y ayer también tuve chavistas y vaya, y tú lo sabes muy bien, Yo te lo puedo decir, aquí tengo la fortuna de tenerlos a los dos, tienen un espacio ustedes, lo han tenido siempre, y por eso yo al menos te digo no. En tu espacio yo no he dicho que haya ningún desequilibrio, ni mucho menos. Estoy diciendo, a lo largo de la programación, viene un chavista a un programa como el tuyo y hay un equilibrio, y entonces viene la diputada María Corina, pero la diputada María Corina ha venido como 3 veces en estos 3 días a CNN. Han venido cantidad de analistas, como por ejemplo nuestro amigo José Vicente Aro, que ha venido también varias veces. Es decir, y después entonces cuando termina el programa, empieza otro donde hay un analista internacional que está en México o está en no sé dónde, y entonces el tipo arranca por decir que Chávez es un mito, que no sé qué. Entonces
Entonces, ese desequilibrio es auténtico, es verdadero, porque está vendiendo una realidad que no es la que existe en nuestro país. Nuestro país está viviendo en paz, producto de lo que dijo Chávez en la revolución. El único que garantiza la paz en nuestro país es Chávez, y eso es lo que se está demostrando en este momento. Y yo te voy a decir que eso, dentro de las pláticas con ciertos analistas, es una coincidencia. Y te lo voy a decir, es una coincidencia, ellos mismos lo dicen. Es Chávez el que mantuvo la paz, y el detalle, para ver si coincides, es la clave para ellos eso. Ten cuidado con eso, no les creas. No les creas, porque todo lo que están diciendo ahorita exaltando a Chávez, fíjate, son los mismos que estuvieron detractando durante 14 años al comandante, pero, Alberto, y que están detractando a Nicolás. O lo que dicen de Maduro es mentira, o lo que dicen de Chávez es mentira. Te voy a decir cuál es la coincidencia, que no me dejaste terminar la idea. La coincidencia es que cuando el presidente Chávez claramente escogió a Nicolás Maduro para ser el sucesor, es que se pudo contener lo que pudo haber sido un desorden también hacia el interior, lo cual es muy bueno. Entonces eso habla muy bien de Chávez, del chavismo, de la revolución. ¿Coincides en eso? Pero por supuesto, lo que pasa es que cuando viene de parte de la oposición esas expresiones en este momento, a última hora, exaltando el liderazgo internacional de Chávez, que siempre lo atacaron, que siempre trataron de mentir y distorsionar esa realidad de la gran dimensión universal de Chávez y el gran esfuerzo que estaba haciendo en función del país, ellos entonces estuvieron mintiendo, como se lo señalamos durante 14 años. Si no mentían, entonces lo que están diciendo hoy es mentira. Y si están diciendo eso, es porque saben que en el escenario electoral ya no tienen ningún chance y tienen que tratar de posicionarse en el espacio político. Te lo estoy diciendo que en conversaciones tras bambalinas, no al aire, o sea, lo platicábamos y lo aceptaban. Es decir, este señalamiento del presidente Chávez fue el que logró contener escenarios que pudieron haber sido muy turbios. Pero tú me estás entrevistando a mí en este momento, y yo te estoy diciendo, eso es mentira. Esta gente se ha caracterizado a lo largo del desempeño político en Venezuela como oposición de Chávez, de mentirle sistemáticamente al país y al mundo. Ya nadie les cree, al extremo de que ellos, que empezaron concitando el favor de los sectores ultraderechistas internacionales, hoy en día no tienen ni uno solo que los respalde. Déjame hacer una pausa para regresar, porque ya me están marcando la pausa allá en Atlanta. Voy a regresar, continuamos con nuestro invitado del otro lado, el lado chavista. Vamos a entrar al tema de... Eso, el otro lado, ya es una... es que son dos lados. El lado correcto. Sí, yo no sé, del otro lado. Yo tuve uno, tengo al otro, regreso, a ver si sacamos conclusiones con mi invitado Alberto Aranguibel. Estamos de vuelta y continúo con mi invitado Alberto Aranguibel en este programa especial, Una Hora de Conclusiones. La pregunta que quería hacerte, y es muy importante, si el presidente Hugo Chávez no hubiera sido tan claro en pedir que se apoyara a Nicolás Maduro para las próximas elecciones, ¿crees que la cosa hubiera estado tan clara para ustedes? Es decir, si no hubiera esa directriz, ¿hubieran estado claros de quién era? Porque me dices que ustedes tienen las cosas claras, saben dónde es y qué es lo que hay que hacer. Pero eso porque lo dejó el comandante Chávez. Ahora, si no hubiera dejado esa directriz, ¿estaría tan claro el escenario? Sería como suponer, si no fuera así, que obviamente no quiere decir que no es importante la decisión, la previsión, con el altísimo nivel de sentido de responsabilidad del comandante a lo largo de toda su actuación. Sería como decir que efectivamente no hay proceso revolucionario, si no habría nada, no sería sustancia. Y sería la idea que reforzaría el planteamiento de la oposición de que lo que había aquí era un totalitarismo y un gobierno personalista con un caudillo. En lo absoluto ha sido eso. El comandante ha sido el líder de un proceso revolucionario que ha construido política permanentemente. De hecho, la fuerza política que deja es la más grande de toda nuestra historia, un partido robusto, sólido, amplio, que cuenta con además una camada dirigencial que en todos sus niveles tiene una sólida formación, una sólida trayectoria y un altísimo nivel de sentido ético. ¿No? Te lo pregunto porque siempre se escuchó que había una división entre maduristas y cabellistas y que ese podría ser un gran debate y un grave problema. Para la perspectiva de muchos es que se respetó que fuera Nicolás Maduro porque lo dijo el presidente Chávez, porque hacia el interior había... El único escenario donde se ha planteado la supuesta división de Diosdado y de Nicolás fue en los medios de la derecha, porque precisamente se está tratando de generar una situación de conflicto que no existe desde la óptica de cómo es en verdad la política en esos partidos mezquinos, cortos, miopes de la derecha, que solamente luchan por alcanzar el poder en función de alcanzar beneficios particulares. Ese no es el planteamiento en la revolución.
Aquí hay una concepción completamente distinta de lo que es el desempeño, la ética política. Y eso es parte fundamental de lo que el comandante trabajó desde siempre. Las 5 líneas de acción estratégica política que el comandante presentó hace más de un año a las fuerzas revolucionarias hablaban precisamente de eso. Su primera línea hablaba del tránsito del concepto de militancia, de la concepción de militancia capitalista a la concepción de militancia revolucionaria, porque él veía que efectivamente ese salto había que terminar de consolidarlo, porque mucha gente pudiera caer en la trampa eventualmente todavía de que la realidad que hay en Venezuela es desde el punto de vista de una gestión de gobierno o del impulso que se dé en una dirección o en otra a partir de quienes están gobernando. Eso no es lo que está planteado, es un proceso revolucionario. Hoy en Venezuela están haciendo el chavismo madurismo. Esa, como fue en las grandes revoluciones, como fue el marxismo-leninismo, por ejemplo, que no fue desconocimiento alguno del pensamiento de sus gestores originales ni nada de eso, sino que es la evolución de un pensamiento en el que se incorpora ahora, Alberto, en este nuevo escenario, en este nuevo plano en el que está el comandante. Totalitarismo, eso es una de las grandes críticas. Me quedan 2 minutos y te lo voy a hacen desde la derecha, pero que no tiene asidero en la realidad. Igual es una de las grandes críticas desde donde venga, y es, por ejemplo, que todos los organismos o las instituciones están funcionando para el Estado, y es la gran crítica. Están funcionando al Tribunal para la Supremo patria. de Justicia, al CNE, y es la gran queja de la derecha, de la oposición o de como le quieras llamar. Déjame decirte, porque desde la derecha no se concibe la noción de patria que ha planteado el comandante Chávez, rescatando incluso hasta los símbolos patrios. Hoy se adelantó el Tribunal Supremo de Justicia. Perdón, no se adelantó. Si se hubiera trazado, hubiera sido la crítica. No le crean lo que dice la oposición. Decir que podía ser candidato cuando todavía no se estaba hablando. Perdóname, es que eso no fue la decisión que se tomó hoy. La decisión, la verdadera jurisprudencia que hay para establecer que Nicolás Maduro podía ser hoy juramentado como vicepresidente encargado y que eso significaba que podía ser candidato también simultáneamente porque ya no es vicepresidente, que es lo que está vedado por la Constitución, eso se tomó en la decisión del 9 de enero, donde se estableció la continuidad administrativa de la gestión. Entonces, no confundamos la cosa. Lo que te quiero decir es que ese remoquete que se le ha tratado de endilgar a la revolución, de que hay una concentración de poderes, no es sino que hay una coincidencia en los poderes de una visión de patria que no existe en la derecha, que ellos no lo conciben, no es posible para ellos entenderlo así, porque ellos desprecian el sentido de patria, la noción de soberanía de manera sistemática. Lo que hay en Venezuela es que hay gente con un altísimo nivel de sentido patrio que está en los organismos públicos, y esa es la construcción de la patria que nos deja Chávez. Me voy, Alberto. Muchas gracias como siempre. Un placer. Gracias a ti. Gracias sobre todo al pueblo venezolano por darnos la oportunidad de estar en su tierra, de transmitir desde aquí. Invita a más chavistas. A hacer nuestro trabajo. Y bueno, pues aquí está uno, ayer hubo otro, y normalmente aquí hay espacio para los dos lados, siempre y cuando acepten nuestras invitaciones. Soy Fernando del Rincón, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, buenas noches.